Hola, una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa hablando sobre la Biblia. El tema anterior estuvimos hablando sobre el origen del pecado y el día de hoy vamos a hablar sobre el plan de salvación. Algunas pinceladas le di en el tema anterior con respecto al plan de salvación, pero ahora vamos a hablar en forma más íntegra con referencia a lo que es el plan de la salvación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado es aquel que me aparta de Dios, el pecado es aquel que me hace una división entre Dios y el hombre, ¿ya? Y con referencia al pecado, Dios a través de su Hijo nos dio la solución. Y en el libro de Juan, en el capítulo 3, es un versículo muy conocido por todos. Juan capítulo 3, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios te amó tanto y me amó tanto a mí, dice que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios te ofrece una vez más la vida eterna por medio de su Hijo. En el principio fue atrofiada esa vida eterna por causa del pecado, pero Cristo una vez más te da esa vida eterna por medio de su Hijo, o sea, por medio de su vida, ¿ya? Dios el que nos da por medio de su Hijo una vez más esa vida eterna. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice ahí la palabra de Dios, 1:21, dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el ángel hablándole, ¿no es cierto?, a María, dice que iba a dar a luz un hijo y su nombre iba a ser llamado Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de Israel y a nosotros también de nuestros pecados. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya? O sea, nos damos cuenta que aquí de que Jesús fue herido por nosotros, molido por nosotros, por nuestros pecados, y el castigo que caía sobre nosotros, Él lo llevó. Y dice que por su llaga, por sus heridas, que Él va a llevar por la eternidad va a llevar esas heridas aquí en sus manos, en su frente, cuando le colocaron la corona de espina, en sus sienes, van a ir marcadas ahí, ¿no es cierto?, y en sus pies. Esas marcas las va a llevar por siempre. Esas marcas fueron las que Él sufrió por nosotros. Ese fue el amor que Dios demostró a través de su Hijo por esta raza que Él creó y que por desgracia cayó en el pecado y en la desobediencia. Solamente a través de Cristo es como nosotros podemos alcanzar esa salvación. Solamente a través del sufrimiento de Cristo es como nosotros podemos ver una vez más la luz de la vida eterna. Y en el libro de Hebreo, en el capítulo 9,
Hebreos capítulo 9, en el versículo 22 nos dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no podía haber liberación del pecado, no podía haber remisión del pecado si Jesús no derramaba sangre. Y tenía que ser sangre de un ser sin contaminación, sin pecado, que fue como fue nuestro Señor Jesús. Por medio de esa sangre podemos ser librados, tal cual como lo hacía en la antigüedad el pueblo de Israel, por medio de los corderitos, los becerros, los que sacrificaban. El derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, cubría sus faltas. Así también Cristo, su sangre, cubre nuestras faltas. Y en el mismo libro de Hebreo, pero ahora el capítulo 4, en el versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, dice acá que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ya? Así es la palabra del Señor Jesús. Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, Romanos capítulo 8, versículo 34, nos dice ahí lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo es aquel intercesor entre Dios y el hombre. Es la escalera que en el sueño vio Jacob cuando se durmió, cuando iba huyendo de la casa de sus padres por haber engañado a su hermano y a su padre. Tuvo un sueño ahí, vio una escalera, y en esa escalera y en ese sueño dice que era una escalera que unía el cielo con la tierra, y dice que ángeles subían y bajaban. Entonces, Cristo representaba esa escalera, porque Cristo fue el que unió una vez más el cielo con la tierra. Y en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos 10, en el versículo 9 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, primero nos dice acá que si confesares con tu boca, ¿ya? Es importante, ¿no?, la confesión con la boca. Y dice después, y creyeres en tu corazón. Cuando habla del corazón, la Biblia está hablando de nuestra mente, ¿ya? No está hablando de este corazón de carne, sino que está hablando de nuestra mente. Dice: y creyeres en tu mente o en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Bien? Entonces, la salvación es por la fe. Siempre la salvación es por la fe. Y como dice ahí en Romanos, también dice que el justo por la fe vive. De la única manera que puede vivir el justo, no por méritos propios, sino por los méritos del Señor Jesús, que fue a través de su muerte. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, en el versículo 16 y 17 nos dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Interesante pregunta, ¿no? Se le acerca un hombre, era el joven rico, y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Para ser salvo, en otras palabras. Y el 17 dice: y le dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y es interesante lo que le dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le dice, no hay ninguno bueno, ¿ya? Sino Dios. Y tiene que haber sido que este hombre se creía bueno. Era rico, tenía muchas propiedades, era caritativo también, pero eso no lo salvaba. A él lo salvaba otra cosa, ¿ya? Y el Señor Jesús le dice acá, más si quieres entrar en la vida o quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos, ¿ya? Entonces es tan importante entender lo que Jesús le dijo al joven rico, guarda los mandamientos, ¿ya? No, para que puedas entrar en la vida. De la única manera que nosotros podemos entrar en el gozo de la vida eterna, aún en esta tierra, es guardando los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, no 8, ni 9, sino que son 10 mandamientos. Y son temas que también vamos a ir viendo a través que vayamos avanzando en estos estudios. Y eso es importante entender. No solamente tenemos que aceptar y confesar al Señor Jesús, sino que también debemos guardar sus mandamientos. Primero es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, como nuestro Salvador. Él, en ese momento, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él nos perdona y hace un cambio. Cambia nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, como dice Isaías, capítulo 1, y dice que coloca unas ropas de gala, como dice el capítulo 3 del libro de Zacarías, ¿ya? Esa es lo que hace el Señor Jesús cuando nosotros lo aceptamos a Él. Saca nuestra propia justicia y coloca su justicia pura e inmaculada, ¿ya? Y esa es la justificación por la fe. Esa justificación solamente se obtiene por la fe. Y de esa manera, cuando ya hayamos hecho eso, el Señor ahora nos invita, aquí está mi palabra, camina por mi palabra. Por supuesto que si caemos, tenemos abogado, como dice el libro de Juan, primera de Juan, dice que si, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, siempre vamos a tener ese abogado, pero es importante entender de que el Señor Jesús nos habilita para obedecer. Y quiero leer también en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 13. 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? Debemos perseverar en el bien hacer, perseverar en Cristo, perseverar en su ley. Recuerden, la justicia y la paz se encontraron. Es importante nunca separar la ley de la misericordia. Siempre van juntas, la ley y la misericordia. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, ya para ir concluyendo, Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, de la única manera que nosotros podemos alcanzar la salvación, como ya habíamos dicho, y la vida eterna, es únicamente creyendo en el nombre del Hijo de Dios, por la fe, creyendo en Él
y Él nos habilita en nuestra vida a guardar su palabra. Así que en el plan de salvación, entonces, que hemos visto que Cristo es el puente entre el hombre y Dios. Solamente en Él, en ningún otro ser, podemos obtener salvación y vida eterna y reconciliación, una vez más, entre el cielo y la tierra. Por eso que es tan importante que tú puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si no lo has hecho, la invitación es a que lo puedas aceptar. Y como consecuencia vas a ver un cambio en tu vida, un nuevo nacimiento, un nuevo ser, porque Cristo va y su justicia va a entrar en ti y Él va a hacer el cambio en tu vida. Y también va a traer, ¿no es cierto?, su palabra y su ley. Y si ya lo has aceptado, el Señor te invita a que perseveres hasta el fin con esta creencia. Que el Señor te bendiga y te ayude en este día.